mis queridos amigos, la editorial del día de la fecha es por tus enemigos te conocerán. Recuerde, por la calidad de tus enemigos te van a conocer. Siempre, y esto es lo que quiero contarlo, siempre en el transcurso de la historia se divide, siempre tiene dos imágenes, como una moneda que tiene dos caras, ¿me entiendes? Hay una cara y hay otra, siempre la historia tiene distintas monedas. La verdad que uno siempre tiene un lado B de la historia, siempre la historia la cuenta quién, las que los ganan, ¿me entiendes? Porque hay un lado B que a veces no se cuenta. Es difícil hablar de Alejandro Magno sin Darío III, ¿me entiendes? Sin la batalla de Gaugamela. Es difícil hablar de Miguel Hermano Alejandro Magno, que ahí está justamente ese grabado y el que está huyendo Darío. ¡Qué va, Darío III! Qué grande, ¿no? Qué grande es aquella época en la cual era una idea, ¿no? Llevaba la democracia por adelante, como el que está atrás mío. Es difícil hablar de César y de Pompeyo, porque son dos caras de la misma moneda, ¿no? César y Pompeyo por un lado, y bueno, con esto lo mato Ernesto. Es difícil hablar de Egipto, que hoy actualmente, sin los hititas, ¿no? Porque el primer tratado que hay de la guerra entre los de Ramsés II y Atusil de Hitita, el primer tratado de la historia que está plasmado en las Naciones Unidas fue justamente de aquella batalla de Kadesh. Es difícil hablar de Wellington y de Napoleón. No se puede hablar de uno sin el otro, ¿eh? Siempre hay que hablar necesariamente de uno y del otro, y son dos lados, recuerden, dos lados de las diferentes monedas. Es difícil en esto, creo más o menos a mitad del siglo XX, hablar de Churchill, o Churchill, ya me va a corregir la doctora, que sabe de inglés. Es difícil hablar de él sin Adolf Hitler, ¿me entiendes? Porque el que le puso el freno al nazismo fue el liberal Churchill. Es complicado hoy hablar de un ejemplo del presidente de Ucrania, Zelensky, sin Putin, ¿me entiendes? Siempre pasan estas situaciones, hay que hablar de uno y hay que hablar del otro. Por eso se van a conocer según la calidad de tus enemigos. Por ahí hablábamos fuera de cámara con mi hermano y decíamos, el enemigo del Quijote de la Mancha era los molinos de viento, ¿se acuerdan? Pero bueno, ya hay una ideología que decía José Cervantes. Y Argentina también pasó, cuando fue la Revolución de Mayo de 1810, ¿qué es lo que pasaba? Estaban los conservadores por un lado y estaban los liberales por el otro, ¿me entiendes? Como Castelli, Paso, ¿me entiendes? Estaba Rosa, estaba por un lado Urquiza, por el otro, y los radicales siempre estuvieron, los radicales con los peronistas y así sucesivamente. Al comienzo estuvieron los radicales con los conservadores, ¿no? Pero siempre es difícil hablar sin uno, sin el otro. Lo que pasa es que después apareció el peronismo y el peronismo se metió con los judíos, se metió con los conservadores, se peleaba con los radicales, con los socialistas, con el de arriba, con el de abajo. En realidad, a mi criterio, el Partido Justicialista no es un partido político, porque no tiene un ideal político, porque una idea política tiene una estructura, una base, un desenlace. Es como un árbol, un tronco, raíces tiene, y obviamente tiene su fruto, pero siempre, ese fruto siempre da el mismo fruto todos los años, no se cambia según las circunstancias, ¿entiendes? Porque Perón se peleaba con todo el mundo y creó una tercera vía, una cuarta vía, la gente pensaba, y él mismo decía, el león herbívoro. Pero bueno, fuera de todo eso tenemos que Alfonsín también se peleó al comienzo con los sindicatos, con los militares. Siempre es importante porque Alfonsín fue el padre de la democracia, no Néstor Kirchner, ¿no? Porque, como dijo Alfonsín, es fácil golpearle al león enjaulado cuando hablaba de los militares. Ahora, cuando ya son viejitos y tan enjaulados como el león, es fácil golpearlo, ¿no? El padre de la democracia fue netamente para mí el Raúl Ricardo Alfonsín, padre, no el hijo, que para mí el hijo es un vendido. Y estamos hablando de que Alfonsín le hicieron un golpe de estado económico. Y ahí tenemos el claro ejemplo que el menemismo, que tomó el poder, trajo el neoliberalismo, tanto que pelearon luchando con el capital, que decían en sus propias canciones, no escuchan a los peronistas cuando cantan combatiendo el capital, y son más capitalistas que ellos, no existen, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasó? Por lo menos cuando vino el kirchnerismo, o peronismo, no sé si es lo mismo, o parecen o no son, como yo le dije, para mí el justicialismo no es un partido político, es una forma de llegar al poder.
independientemente si de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, no entiende, no le importa, ¿me entienden? Por lo menos Néstor Kirchner encontró su enemigo en la vereda del frente, al Clarín, se peleaba con la justicia, se peleaba con el campo, ¿me entiendes? Encontraba enemigos que más o menos eran potenciales y estaban valuados, ¿me entiendes? En el ambiente. Por lo menos tenía enemigos en el contrafrente que eran fuertes, ¿me entiendes? Pero cuando vino el cuarto gobierno kirchnerista, présteme atención, cuarto gobierno kirchnerista, está totalmente devaluado como el peso argentino. El enemigo, mire, anteriormente era la justicia, Diario Clarín, ¿me entiendes? El enemigo era el campo. Este muchacho que está justamente nos está gobernando está totalmente devaluado, más aún que el peso argentino. ¿Por qué? Los enemigos eran los surfistas, los enemigos era el runner que salía a correr para hacer gimnasia, el enemigo era aquel viejo que salía a la calle, la vieja que sacaba a pasear el perro. Ese era el enemigo. Y ahora encontró un nuevo enemigo, el señor presidente. Encontró un nuevo enemigo, un participante de Gran Hermano. O sea, es como que el elefante se le moleste porque le picó una pulga o una garrapata, le está sacando sangre, ¿me entiendes? El hombre que es dueño, que tiene todo el poder del ejército, de la CIDE y todo el conjunto, se pelea con un participante del Gran Hermano, porque le dijo coimero. Señor presidente, a usted le dijeron tantas cosas, tantas. Yo creo que decirle coimero es muy bajo, muy pequeño, casi nada, ¿me entiende? Yo particularmente a usted le digo que usted es una persona que no tiene palabra, jugó con los jubilados, jugó con los niños, obviamente que con los adultos ya está, ¿no? Pero con jugar con los jubilados que le dijo, apenas suba al gobierno, lo primero que va a hacer es aumentar la jubilación y los embromó y los clavó en el ángulo y los mató a los jubilados. Yo sé que a usted no le importa porque usted estaba meta fiesta con la mujercita mientras nos mantenía a todos los ciudadanos, entre eso el que le está hablando, encerrados y usted estaba dándole, ¿me entiende? Y la pastillita azul a full, ¿me entiende? Bueno, entonces estamos tan devaluados que este muchacho, el bigote, se encontró su enemigo en un personaje de Gran Hermano. Y me pongo a analizar qué hay de verdad entre Gran Hermano y la Casa Rosada, o los que están en el poder. Porque yo digo, hay un conjunto de estúpidos que dicen estupidez y dicen sandeces y que nosotros lo estamos mirando. Por lo menos, saben que lo de Gran Hermano encima le pagamos, tratan de no salir, ¿me entiendes? Y este presidente meme, junto con todo su equipo, que son una par de sartas de estúpidos, y que nos quieren tomar de estúpido a nosotros porque no le importa 3 pitos a los adultos, no le importa 3 cominos los niños, ni los jóvenes, ni menos obviamente la educación, porque si apostaran a la educación, sabría que nunca votaríamos una basura como esta, ¿no? El honor no tiene precio, siempre hay que apostar a la libertad, siempre hay que apostar a la educación. Recuerden de Belgrano, cuando ganaba sus batallas, el único que pedía es no me paguen lo que me deben, si no páguenme, hagan escuela, inviertan en educación. Recuerden en Alfonsín, recuerden que estaba Sarmiento, cómo apostó Roca, algún día vamos a hablar de Roca, cómo lo tiran abajo al pobre Roca, cuando gracias a él este país no sería Argentina si no estaría por Roca. Mis queridos amigos, entre la casa del Gran Hermano y la Casa Rosada y la gente que nos gobierna, si bien hay similitudes, la diferencia está en que unos se quieren quedar y los que están dentro de la Casa Rosada se quieren ir, pero siempre con un puestito del Estado, ¿me entiendes? No quieren ser partes porque saben que el año que viene se vienen a pique, saben que se desdoblan las elecciones acá en Salta, se desdoblan porque el gobernador no quiere ser partícipe de la basura a nivel nacional, ¿me entiendes? Porque sabe que si acompaña muy probablemente le dé una paliza. En este caso hablando, creo yo que el kirchnerismo está en sus últimos eslabones, se está viendo a pique. Por favor, tratemos de cambiar, piense siempre en educación, en libertad, en vivir y por sobre toda la cosa en su derecho de propiedad. Bienvenido, mis queridos amigos, usted está en Fuera de Protocolo. Facundo, ¿cómo te va?